Sí, me parece eso. Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos al auditorio del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, en donde el día de hoy tendremos el gusto de presentar al doctor Rodolfo Guillermo Flores Briceño, quien es el responsable de la unidad de trastornos del espectro autista. Me permitirá en este momento leer una breve semblanza del doctor Flores Briceño, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1974 recibe el nombramiento de profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de esta universidad. En 1979 obtuvo el grado de maestría en Genética Humana y Biología Celular en la Universidad de Minnesota. A su regreso, en 1980, funda y dirige la sección de Genética Humana del Departamento de Patología, siendo profesor fundador y titular de las cátedras de posgrado en Genética Humana y Citogenética Humana Básica y Avanzada para estudiantes de maestría y residentes del hospital universitario. En 1984 fue seleccionado como becario del British Council para realizar una subespecialidad en asesoramiento genético en la Universidad de Oxford, Inglaterra. A partir de 1986 se incorpora al Departamento de Farmacología y Toxicología como profesor investigador, haciéndose cargo de la sección de cultivo y biología celular experimental. En 1977 ingresa como becario CONACYT al programa de doctorado bicultural UNL Universidad de Texas, obteniendo en el año 2003 el grado de doctor en filosofía por ambas instituciones. Fue subdirector de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el periodo 2004-2005 y miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI nivel 1 durante el periodo 2008-2010. A partir de marzo de 2013 es nombrado por el rector en ese entonces, el doctor Jesús González Rodríguez, coordinador general del programa de inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad. En noviembre del mismo año, conjuntamente con el Centro Universitario de Salud, inicia el programa de detección de estudiantes con necesidades educativas específicas en el nivel medio superior de esta universidad. Ha sido director de 32 tesis de licenciatura, 20 de maestría, 9
9 de doctorado, autor de 14 capítulos de libros relacionados con el tema del trastorno del espectro autista, síndrome Asperger, discapacidad, discriminación y políticas internacionales, así como diversas publicaciones en revistas científicas y de divulgación. Ha ofrecido más de 400 conferencias nacionales e internacionales y participado como organizador y profesor en múltiples cursos, seminarios, diplomados y congresos relacionados con su actividad como profesor e investigador. Es miembro numerario de diversas asociaciones y colegios profesionales, formando parte de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y en distintas áreas multidisciplinarias para la investigación y atención de los trastornos del espectro autista. Fundador, consejero, asesor y miembro activo de diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, a través de lo que desarrolla una intensa lucha para el fortalecimiento y reconocimiento, defensa y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Actualmente es coordinador de la unidad de trastornos del espectro autista en este centro de investigación. Entonces, les voy a pedir por favor tanto al auditorio que está aquí en este centro y a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, pues los invitamos a participar, a que trabajemos en conjunto en esta práctica con el doctor Flores Briceño. Por tanto, no me queda más que dar la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Saldívar. Cuando usted estaba hablando sobre lo que he hecho en mi vida, recordé lo que me decía mi abuela: hijito, no creas todo lo que te dicen. Y bueno, les agradezco mucho en lo personal y la presencia de ustedes esta mañana. Les agradezco el tiempo, el interés que han mostrado al estar presentes físicamente y a través de las imágenes de las diferentes redes sociales en las cuales participa el CIDIX. Quiero también agradecer la presencia de la licenciada Maribel Ramos, que forma parte también de esta unidad y de quien hemos recibido una orientación muy práctica, muy objetiva, dada su experiencia familiar en el tema de los trastornos del espectro autista. A partir de octubre del año pasado se presentó de manera formal la propuesta ante la doctora Cortés de la creación ya de manera oficial, de manera formal, de lo que se denomina la Unidad de Investigación sobre Trastornos del Espectro Autista. Y ella tomó este proyecto con entusiasmo. Estuvimos hablando sobre los diferentes objetivos, tanto generales como específicos, y finalmente se aceptó la creación de manera formal de esta unidad de los trastornos del espectro autista. Esta mañana yo les voy a presentar a ustedes lo que es la unidad, básicamente dividida en 5 puntos. En primera instancia les voy a presentar una introducción general de lo que son los trastornos generalizados de desarrollo y particularmente los trastornos del espectro autista. Asimismo, les presentaré también los objetivos tanto generales como de manera muy amplia, muy sintética, los objetivos específicos de esta unidad, para ir cerrando con en la esencia de esta presentación cuáles son las líneas de investigación que se tienen programadas a través de esta unidad, y al final de esta charla les presentaré a ustedes un evento importante que se tendrá organizado conjuntamente entre el CIDIX y la unidad, que son las jornadas internacionales formativas que hemos llamado Aprendiendo sobre el Autismo, lo cual participarán conferencistas de España y conferencistas de Cuba. Y luego ya presentaré algunas conclusiones. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? En primer lugar, nos debe de quedar claro que conforman un grupo, es una estructura que está conformada por alteraciones desde el punto de vista biológico, desde el punto de
vista neurológico, psicológico, social y cognitivo. Y la característica más importante es que es un grupo totalmente heterogéneo por un lado y por otro lado es de origen multifactorial, o sea, no tiene un origen específico, sino está computándose factores, como voy a mencionar brevemente más adelante, factores de índole genético y factores de índole ambiental, y resaltaré en su momento, repito, la importancia de esta interrelación entre los componentes genéticos y los factores ambientales. Y este amplio grupo heterogéneo conforman una gama muy amplia o expresan una gama muy amplia de síntomas, de habilidades, por un lado, y niveles de severidad en cuanto a su expresión. Y todo ello, lo repito, está conformado, está determinado causalmente por un componente genético y componente ambiental. En la actualidad no existe la menor duda, no existe, repito, la menor duda que los trastornos del espectro autista tienen un componente de alto riesgo desde una perspectiva genética. Esto es, existe un alto riesgo de transmisión genética, pero de alguna manera u otra, como ha sido reportado en los últimos 5 o 6 años, está determinado también o influenciado por factores contextuales, esto es, por factores ambientales. Los marcadores biológicos, el diagnóstico se ha sustentado básicamente, y lo voy a mencionar de manera muy general, se ha sustentado básicamente en 3 grandes grupos. Se ha sustentado en el descubrimiento, en la búsqueda de marcadores biológicos establecidos específicamente para los trastornos del espectro autista. Esa ha sido una de las estrategias que han permitido en los últimos 5, 10 años establecer un diagnóstico. Por otro lado, se han implementado estrategias de diagnósticas basadas directamente en la observación clínica, esto es, en una observación de tipo cualitativo y ocasionalmente de tipo cuantitativo. Y obviamente el diagnóstico también de los trastornos del espectro autista ha sido sustentado o ha estado sustentado en evidencia educativa y pruebas psicológicas. Entonces, ahí les presento a ustedes los 3 grandes rubros que han permitido establecer de manera temprana, adecuada, los trastornos del espectro autista. ¿Cuáles son las características que definen a los trastornos del espectro autista? Básicamente, podremos agruparlos en 5 grandes áreas. En primer lugar, los trastornos generalizados de desarrollo, y particularmente los TEA, los trastornos del espectro autista, se caracterizan por presentar un déficit en la interacción social. Hay una dificultad en ese proceso de interactuar socialmente, no porque no quieran, sino porque se les dificulta procesar ese mecanismo, ese fenómeno de interacción social, y da la impresión que no quieren socializar, pero sí desean socializar, pero ese proceso no lo mantienen y entonces tienden a segregarse. Hay un déficit en la interacción social. Por otro lado, obviamente hay un déficit en la comunicación oral expresiva. Tienden a ser muy concretos, tienden a ser muy específicos en el lenguaje. Es un lenguaje ocasionalmente tipo telegráfico, como lo han descrito, a veces monótono, etcétera, etcétera. Por otro lado, presentan un patrón de conductas repetitivas, establecen rutinas, establecen patrones diarios de comportamiento y de actitudes, y cuidado cuando se les rompe esa rutina. Empiezan a expresar diferentes manifestaciones de índole conductual. La siguiente característica que define los trastornos del espectro autista es precisamente las alteraciones en las funciones ejecutivas. El cerebro tiene la capacidad de procesar toda esa información que nos llega desde el punto de vista sensorial, organizarla y empezar a tomar decisiones. En las personas con trastornos del espectro autista, ese procesamiento se ve alterado. Entonces, es una de las características muy importantes que en los últimos años ha tomado relevancia, investigar la causa, los factores etiológicos de esa alteración en las funciones ejecutivas. Y ese es un punto muy importante, como lo voy a mencionar al final, que se va a tratar en estas jornadas internacionales. Y por último, como característica muy amplia, muy general de los trastornos del espectro autista, está la conducta, entre comillas, estereotipada. Manifestaciones con las manos,
aleteo, movimientos corporales, balanceo, etcétera, etcétera. Entonces, les quise presentar así de manera muy general. Obviamente, cada punto se puede desglosar de manera más amplia, pero no es el objetivo de esta charla. Ahora viene una pregunta importante. Ya sabemos qué es lo que caracteriza a los trastornos del espectro autista, pero ¿cuál es el impacto poblacional? ¿Cuál es la situación desde una perspectiva de salud pública, de estadística, de prevalencia, de incidencia? Aquí les presento yo a ustedes una gráfica la cual nos muestra claramente en una columna, en un eje, nos muestra los años y por otro lado diferentes países. La idea es nada más recalcar cómo tanto en la comunidad europea, en guindo morado, como en Estados Unidos, la frecuencia se incrementó de manera dramática, a tal grado que ese incremento en la frecuencia de los trastornos del espectro autista fue lo que dio pausa a considerar los factores ambientales como factores muy importantes, como elementos muy importantes para la aparición de los trastornos precisamente del espectro autista. De tal manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la actualidad, a partir del año pasado, en una publicación de la CDC en Estados Unidos, describe que 1 de cada 68 personas, de cada niño, de cada niña, de cada adulto, presenta trastorno del espectro autista en sus diferentes manifestaciones, de la conducta autista, síndrome Asperger, síndrome Rett, Prader-Willi, etcétera, etcétera. Esto es en Estados Unidos. El año pasado también se publicó conforme en 2006 un estudio que se llevó a cabo en León, Guanajuato, y el resultado de ese estudio reporta 1 en 115. Al hacer un análisis, un metaanálisis así muy rápido de esa publicación, tiene varios puntos que se pueden criticar desde el punto de vista metodológico. De tal manera que considero que es una cifra relativamente aproximada a la realidad de lo que sucede en México. Sin embargo, considero que la frecuencia real es más alta, y oscila en alrededor de 1,75 a 1,80. Es un estimado subjetivo que hemos calculado, que se ha calculado de manera, repito, de manera subjetiva. De tal manera que al estudiar lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede particularmente en León, Guanajuato, es una zona muy específica, muy concretamente descrita, nos permite concluir que en Nuevo León no existen estadísticas, ni iba a decir confiables, punto, no existen estadísticas. Y ese es uno de los propósitos, como lo vamos a ver más adelante, de la unidad. Y estamos ya en el proceso de implementar estrategias metodológicas para encontrar datos estadísticos reales en el estado de Nuevo León. Los TEA, los trastornos del espectro autista, pueden ser diagnosticados a partir de los 2 años. Y eso es lo que se dice tradicionalmente. Sin embargo, algo que hemos estado viendo en la unidad, en promedio, al hacer un análisis de promedio de edades, los trastornos del espectro autista no se están diagnosticando, se están empezando a detectar de manera así muy general a partir de los 6 y los 8 años. Es muy tarde. La literatura internacional dice que diferentes países los están empezando a detectar a los 2 años. Aquí en el estado de Nuevo León empiezan a observar, no a diagnosticar características importantes a partir de los 8 años. Hace aproximadamente 10 años, cuando empecé formalmente a trabajar con los trastornos del espectro autista, me llegaban chicos o observábamos chicos entre los 11 y los 13 años de edad. Y poco a poco, al revisar los registros, poco a poco la gráfica de edad fue bajando. Empezamos a diagnosticar chicos a los 9 años, a los 8 años. Ahorita, en lo que va del 2015 y 2016, el promedio de edades está 5.5 años, o sea, 5 años, 5 meses aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera u otra, a nivel tanto nacional como estatal y local en el área metropolitana, se ha ido generando una conciencia con relación a una preocupación, una capacitación, una educación desde el punto de vista de la salud pública de los trastornos del espectro autista. De
De tal manera que uno de los objetivos, como lo voy a mencionar más adelante, es establecer protocolos interdisciplinarios que permitan el diagnóstico. Primero, la selección de una población de riesgo, es decir, bueno, estos bebés tienen algún factor de riesgo, vamos a evaluar de manera más cuidadosa. Entonces la idea es llegar que en México ya existen los parámetros de evaluación para 6 meses. La idea es que México tenga la capacidad de empezar a detectar trastornos del espectro autista a partir de los 6 meses de edad. ¿Cuál ha sido el modelo en el cual se sustenta la unidad de trastornos del espectro autista? O sea, la unidad no fue creada así, a ver qué pasa y vamos a ver de aquí, no, fue diseñada más bien en función de un modelo internacional. Ese modelo internacional está determinado por la Red de Tratamiento del Autismo, que fue propuesta en el año 2016 y en la cual en esa red participan centros de investigación e instituciones de educación superior que atienden, que investigan, que promueven, que diagnostican, etcétera, etcétera, trastornos del espectro autista. Y entonces, el modelo el cual se sustentó esta unidad está basado en el propuesto por esta red internacional. Y precisamente es lo que yo les voy a mencionar. Ahí abajo les puse la dirección electrónica, es una dirección bastante larga, pero si alguno de ustedes en un momento dado se interesa, con mucho gusto yo se las proporciono, porque vale la pena. Aquellos que de alguna manera u otra pudiesen estar interesados o vinculados, vale la pena que conozcan este modelo y se puede implementar a nivel del sector salud, a nivel del sector educación, laboral, social, etcétera, etcétera. Los objetivos de esta unidad los he dividido en básicamente 6 grupos. En primer lugar, la idea es implementar una serie de algoritmos, unas rutas, unos procedimientos con la característica de que sean interdisciplinarios y que permitan establecer el diagnóstico e intervención con la característica de que debe ser temprana. Programas, rutas de diagnóstico interdisciplinario que sean oportunas y que sean tempranas ese proceso de detección. Por otro lado, uno de los objetivos generales importantes es desarrollar líneas de investigación interdisciplinaria, tanto aquí vinculadas con unidades del CIDIX, que en lo personal debo de confesar que hasta hace todavía a mediados del año pasado yo desconocía muchas de estas unidades, y al ver la lista que se me proporcionó, se me iluminó el universo y vi la posibilidad de intercambiar programas de investigación entre esas unidades y la unidad de los trastornos del espectro autista. Entonces, uno de los objetivos es desarrollar programas de investigación con unidades de aquí del CIDIX y con otras instituciones tanto nacionales como internacionales. El tercer objetivo está definido precisamente para generar publicaciones, generar material, generar recursos, tanto científicos como de difusión, que proporcionen información actualizada sobre los trastornos del espectro autista. Una de las situaciones de conflicto que hemos encontrado es que cuando llegan los papás y me dicen, ¿dónde tienen ustedes folletos, tienen ustedes trípticos, tienen ustedes alguna revista donde podamos informar? Y la respuesta es no. Entonces es un objetivo que fue diseñado en base a la detección de un problema. No existe en nuestro medio material informativo, publicaciones adecuadas, confiables. Sí existen en la red, pero no se puede controlar la calidad, la veracidad la calidad de esa información que encontramos muchas veces en la red. Entonces es el tercer objetivo de esta unidad. El cuarto objetivo sería establecer programas de intervención interdisciplinarios que permitan, por un lado, capacitar y por otro lado, actualizar al personal, a los profesionales, el personal técnico que esté interesado de manera interdisciplinaria en la atención y los servicios a las personas con trastornos del espectro autista. Entonces, básicamente, el cuarto objetivo sería capacitar y actualizar a personal interesado, sea a nivel de pregrado, de posgrado, a nivel
técnico, familiar, etcétera, etcétera, a través de estos programas. El quinto objetivo está sustentado en la implementación de un servicio social, en el cual se establezcan estrategias, programas, mecanismos que permitan implementar y orientar a través de mecanismos telefónicos, internet, redes sociales, etcétera, etcétera, y que brinden respuesta inmediata sobre los trastornos del espectro autista. Uno de los comentarios que con frecuencia tenemos registrado en las entrevistas semi-estructuradas con los papás es que si hubiéramos sabido esto antes, si a mí me hubieran dicho dónde acudir, si hubiéramos tenido esta información y los hubieras no existen, definitivamente. Entonces, uno de los objetivos es que exista un número telefónico, que existe una ubicación en la red a través del CIDIX o de la universidad, donde los papás, el profesional, quien sea, pueda obtener información e orientación inmediata sobre los trastornos del espectro autista. El sexto objetivo que le presentamos a la doctora Cortés en su momento incluía que esta unidad tiene como visión constituirse en una unidad regional de referencia para los trastornos del espectro autista. ¿Esto qué significa? Que la unidad esté abierta a toda la población, que en un momento dado, si alguien quiere una información sobre la parte genética, sobre la parte bioquímica, la parte nutricional, la parte psicológica, qué sé yo, aquí la pueden obtener de manera inmediata. Entonces, uno de los objetivos importantes es que esta unidad se constituya como una unidad regional, por lo pronto regional, de referencia para los trastornos del espectro autista. Y el último objetivo que establece en el programa que se diseñó esta unidad es el establecer convenios, el establecer alianzas de manera colaborativa con instituciones, obviamente dentro de la universidad, a nivel del Estado, nacional e internacionales, como ya lo hemos empezado a establecer. Las líneas de investigación las he dividido en 4 grandes áreas. En primera instancia tenemos el área biomédica. Habrá líneas de investigación en la parte biomédica, y ahorita las voy a desglosar rápidamente, la parte psicológica, el ámbito de la salud pública y el ámbito del impacto social de los trastornos del espectro autista. Entonces, esas son las 4 áreas que están contempladas a desarrollar dentro de esta unidad. Por ejemplo, en la investigación biomédica, ¿cuál es la idea? La idea es diseñar por un lado e implementar por otro protocolos y algoritmos interdisciplinarios de diagnóstico inicial. O sea, vamos a implementar diagnósticos desde el punto de vista biomédico, de diagnósticos lo más temprano, lo más oportunamente posibles. Además, otra de las líneas muy importantes que ya empezamos a trabajar es la localización a nivel molecular de genes, esto es, de secuencias génicas que ya se han reportado en otros países, particularmente Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania, que están ya innegablemente vinculados con los trastornos del espectro autista. Y la idea en un futuro es no descubrir el hilo negro, pero sí implementar en nuestro medio, aquí particularmente en el CIDIS, una estrategia de, vamos a llamarle, prediagnóstico molecular de los trastornos del espectro autista, con 2 propósitos. Uno, por establecer una probabilidad de diagnóstico, por un lado, y por otro lado, establecer un asesoramiento genético, una probabilidad de riesgo de repetición en padres, en familiares, en los hermanos, etcétera, etcétera. Luego, otro de los proyectos importantes que ya empezamos a trabajar, no de manera práctica, sino a establecer negociaciones, es el desarrollo de cultivo de células madre, que son derivadas de la pulpa dentaria primaria. Aquí en pláticas de pasillo ya he empezado a platicar con investigadores que están en el área odontológica y la idea es establecer de manera conjunta un protocolo que sea también avalado por el doctor Renato Mori. Él está en el Instituto de Medicina Genómica en la Universidad del Sur de California. Ya hemos establecido convenios, de hecho ya lo hemos invitado para que esté con nosotros en abril, nos presente un seminario dentro de un programa que ya está diseñado y aprobado aquí por las autoridades de
CIDIS, en abril ya tendrán oportunamente ustedes la información sobre ese seminario. Ahora, en cuanto a la continuación de la investigación biomédica, también ya hemos empezado a establecer charlas aquí en el CIDIS con el área de nutrición para la detección de la determinación de péptidos opioides, particularmente de las casomorfinas en orina. Entonces la idea es hacer un protocolo que nos permita evaluar, detectar y evaluar la presencia de casiomorfina, de opioides en orina de las personas con trastornos del espectro autista. ¿Y por qué eso? Porque existe una correlación muy importante entre la ingesta de ciertos productos alimentarios, la presencia de opioides en la orina y las características de los trastornos del espectro autista. Y por otro lado, dentro de los programas de investigación biomédica, nos interesa mucho también la identificación, la detección de gliofosfatos en alimentos que se consumen aquí en el estado de Nueva York. La doctora Senoff, la doctora Stephanie Senoff, ella está en el MIT, aquí en Estados Unidos. Ella tiene una idea que ha demostrado, tiene una hipótesis. Los gliofosfatos son unos químicos que se utilizan como pesticidas y los alimentos se consumen esos gliofosfatos y inhiben de alguna manera el metabolismo del zinc, inhibe la formación de ciertas proteínas del sistema Chunk, que son las que están asociadas en las sinapsis neuronales. Entonces estos gliofosfatos alteran esas funciones, alteran las funciones ejecutivas y las manifestaciones clínico-conductuales son exactamente las mismas que se presentan las personas con trastornos del espectro autista. Entonces la idea es, ya se empezó a hablar con el director de la Facultad de Economía para ver si ellos están interesados. La respuesta es sí, y vamos a seguir el modelo que nos va a proponer la doctora Senoff, que también está invitada para abril, el protocolo, el modelo que ellos están siguiendo para la determinación. Y particularmente ella está muy interesada en los alimentos transgénicos. Aquí en México la ley prohíbe la incorporación de alimentos transgénicos. Sin embargo, nos llegan a través de las tiendas Walmart, H-E-B, todas esas que venden productos americanos, que traen maíz, por ejemplo, que ahí se han detectado ya gliofosfatos en esos alimentos. Entonces, por eso incluimos esta línea de investigación ahí en la parte de investigación biomédica. Luego pasamos a la investigación psicológica. A mí me interesa mucho la parte psicológica. De hecho, en las evaluaciones cuando estaba en secundaria me salía yo que mi perfil profesional era para la psicología, pero mi abuelita me decía, hijito, lo más lejano que puedas estar de los psicólogos es lo mejor. Entonces, bueno, me hice caso. Pero es un área muy interesante, en la cual la incluimos de manera definitiva, y es un área que todavía no hemos podido contactar a nadie. De tal manera que lo que yo estoy mencionando, también tómenlo ustedes como una invitación a que se acerquen conmigo o díganme a dónde voy para empezar a platicar sobre algunos de los proyectos que he estado, de las líneas de investigación que he estado mencionando, y particularmente el área de investigación psicológica, que es un área que todavía no he podido estructurar de manera personalizada. Así que ahí está la invitación abierta, y la idea es establecer investigación cualitativa y, por qué no, también cuantitativa sobre cómo interactúan las personas con trastornos del espectro autista, cómo interactúan, por qué interactúan, cuáles son las motivaciones ambientales que lo llevan a interactuar así como cuáles son las estrategias de comunicación oral del tipo expresiva, por qué se comunican de esa forma, por qué tienen un pensamiento, cómo podemos establecer líneas de investigación para conocer las alteraciones en las funciones ejecutivas cerebrales. Entonces, esa es la parte de investigación psicológica que me interesa mucho desarrollar, al igual que el diseño y aplicación de protocolos en los que permitan intervenir, ahora sí, intervenir desde un punto de vista psicológico, pero establecer protocolos que estén basados en evidencia, que estén basados
en información real de lo que sucede en nuestro medio. Obviamente importar ciertas estrategias, pero esas estrategias deberán ser adecuadas, deberán ser homologadas a nuestro sistema biopsicosocial aquí en México. Y la última línea de investigación en el área psicológica sería la implementación, la investigación de protocolos de investigación, de intervención, seguimiento en el ámbito de la familia. Obviamente los trastornos del espectro autista no podemos atender, no podemos intervenir única y exclusivamente en las personas con TEA, con las personas con trastorno del espectro autista, sino que debemos intervenir también en ese núcleo, en esa parte tan importante que es el ámbito familiar. ¿Qué sucede en la familia? ¿Qué sucede en el papá? ¿Qué sucede con la mamá? ¿Qué sucede con los hermanos? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está la dinámica social o sociológica dentro de la familia? Y ese es el punto que nos interesa mucho también evaluar en la parte de investigación psicológica. Y luego tenemos la investigación social y en salud pública. Aquí en esta parte es un área que en México no se ha explotado. Habrá pequeñas investigaciones en algunos temas biomédicos, psicológicos, con relación a los trastornos del espectro autista, pero no se ha explotado, no hay investigación, no hay reportes ni siquiera informales sobre la parte de investigación social y la parte específicamente en salud pública. Y me refiero a la obtención de información de los TEA, cuáles son los datos estadísticos, cuál es la incidencia, cuál es el impacto, qué podemos hacer a nivel de salud pública, si los trastornos del espectro autista se consideran un problema de salud pública, como ya lo consideraron en Estados Unidos, y eso implica cambios de políticas, cambios de reglamentaciones, generación de recursos oficiales para la atención, el diseño, la investigación, la intervención de los trastornos del espectro autista. Entonces, unos objetivos que dentro de esta área de investigación social y salud pública queremos saber si los trastornos del espectro autista en México, y particularmente en Nuevo León, por lo pronto, son un problema de salud pública. Y entonces llevar a cabo los procedimientos necesarios para que formalmente se reconozcan como problema de salud pública, lo que implica la implementación de leyes, de reglamentos, de programas y obviamente de recursos financieros. Y como ya lo mencioné de manera muy breve, que a través de esta área de investigación social y salud pública se desarrollen y se pongan al servicio de la comunidad sistemas de servicio social, de información, de orientación a través de telefonía, internet, etcétera, etcétera, pero con la característica de que sea una información de índole inmediata y que sea una información actualizada y que estemos vinculados con diferentes instituciones a nivel estatal, a nivel nacional e incluso a nivel internacional que permitan apoyar a las personas con trastornos del espectro autista, que permitan apoyar a sus familiares o al personal profesional, técnico que están trabajando conjuntamente con las personas con trastornos del espectro autista. Y en algún momento dado, perdón, déjenme acabar esta cosa porque se me olvidó, pero en algún momento dado viví de cerca, cuando estaba como profesor del departamento de farmacología, me tocó vivir de cerca la creación de una unidad telefónica de asistencia para emergencias toxicológicas. Entonces, tengo la idea de cómo funciona, tengo la experiencia indirecta de cuáles son los problemas. Y yo quise tomar ese modelo para los trastornos del espectro autista. Créanme que cuando menos por semana recibo 8 o 9 llamadas telefónicas de papás, de profesionales del área de educación, del área de psicología, doctor, y ¿a dónde mandamos esto? Oye, ¿nos puede recomendar un tal parte? Entonces, la idea es que se tenga a la disponibilidad de la comunidad, y esa es una de las líneas de atención en el programa Visión 2020 de la universidad, la responsabilidad social que debe tener la universidad. Entonces, este apartado de poner al servicio de la comunidad un sistema de servicio social cumple o cubre ese objetivo del programa Visión 2020 de responsabilidad social de la universidad.
Y finalmente, dentro de la investigación social de salud pública, la idea sería establecer alianzas de colaboración con organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que estén de alguna manera u otra vinculadas con la atención, con la intervención de personas que presentan la condición de los trastornos del espectro autista. A partir del año pasado, no recuerdo exactamente de qué mes, hice una convocatoria a diferentes organizaciones no gubernamentales de aquí del área metropolitana de Monterrey para ver si nos podíamos reunir cada mes. Y entonces se tuvo una respuesta relativamente buena. Nos estamos juntando en promedio 6, 7 organizaciones cada segundo jueves de este mes. Para mí es de particular interés vincular a la sociedad civil organizada a través de organizaciones no gubernamentales en este proyecto. Porque ellos son los que tienen una experiencia, son los que yo les llamo, son los soldados que están cotidianamente en las trincheras, conjuntamente con los papás, y son los que pueden aportar mucha experiencia, pueden aportar mucha información con relación a lo que sucede allá afuera con los trastornos del espectro autista. Entonces, ese sería una de las líneas de investigación, a vincularnos con las organizaciones no gubernamentales. Y finalmente sería dentro de esta área de investigación social y salud pública que en base a la evidencia proponer lineamientos, establecer propuestas, establecer ideas para generar marcos legislativos, generar políticas públicas y dar sobre todo la promoción de los derechos humanos relacionados con los trastornos del espectro autista. Me da tristeza, y por no decirlo me da coraje, que ahora cada vez con más frecuencia los padres que nosotros vemos de niños con trastorno del espectro autista, particularmente con hiperactividad, déficit de atención, o trastorno o síndrome de Asperger, o síndrome Rett o algo así, una de las condiciones para que el niño pueda asistir a la escuela es que tiene que ir medicado. Entonces, automáticamente, ahí se está violando la Ley Federal de Educación, se está violando el Código de Derechos Humanos, y entonces cada vez se está haciendo una práctica más común, una práctica rutinaria común, el exigir o condicionar a los papás a que su niño vaya medicado, si no, no se le acepta en esa escuela. Entonces, esa línea de investigación también se incluye, ese tema de investigación también se incluye en esta línea de investigación. Entonces, básicamente esas son las 4 grandes áreas. Debo de ser muy claro. La unidad es de muy reciente creación y ahorita estoy en el proceso de lanzar el comunicado, a ver quién muerde el suelo y con quién podemos establecer trabajos de colaboración. Reitero la invitación a ustedes que están aquí, estudiantes de pregrado, pasantes de servicio social, líderes de unidad, personal de la Secretaría de Educación Pública y de Educación que estaban aquí registrados. Es una invitación para que se acerquen con un servidor o se acerquen con la licenciada Maribel Ramos y empecemos a hablar. Ya existen ahorita los borradores, por decirlo de alguna manera, informales, muy formales, de convenios con otras instituciones, tanto dentro de la universidad, dentro de aquí el CIDIX, como dentro de la universidad, como instituciones de Estados Unidos y de la India. De hecho, hemos traído ya investigadores, han estado aquí en el CIDIX, algunos de ustedes han estado presentes en estas reuniones, y entonces la idea de presentarles estas 4 líneas de investigación es invitarlos. Vamos a platicar cómo podemos apoyar. La unidad no tiene dinero en este momento, no tiene dinero, pero sé dónde buscarlo, sé a quién pedírselo. Entonces podemos establecer una relación ganar-ganar, una alianza, como dice la doctora Cortés, el tic-tac, que todavía no sé exactamente qué quiere decir eso, pero es una relación ganar-ganar. Entonces es una invitación abierta que yo les hago. Finalmente quiero concluir esta presentación de la unidad invitándolos, presentándoles a ustedes un proyecto muy importante que tenemos ya a corto plazo. Es precisamente el desarrollo de las primeras jornadas formativas que se denominan Aprendiendo Juntos sobre el Autismo. Es una jornada internacional que viene por un lado de la IOASIQUES, ella es cubana, maneja diferentes áreas de la parte sensorial, y por otro lado
un experto a nivel mundial que es Daniel Comín, el cual él está en las Islas Canarias y ya me ha tocado conocerlo, participar como oyente, como alumno de él, y realmente vale la pena. Daniel Comín contactó a la licenciada Maribel Ramos, que ella es, aunque no le guste, lo voy a decir, ella es la líder aquí a nivel regional, familiar. Ella tiene se da mucho la facilidad para el Facebook, todo eso tiene una cobertura muy amplia en redes sociales sobre los trastornos del espectro autista. Entonces Daniel Comín la contactó a ella, le dijo, a ver Maribel, ¿cómo ves eso? Entonces ella me planteó, le dije adelante, le torcimos el brazo a la doctora Cortés, le torcimos el brazo al licenciado Saldívar, aceptaron de excelente gana, con mucho gusto, la propuesta esta, y pusieron a la disposición de el CIDIX de esta jornada. Esta jornada está formada en dos grandes áreas. Se va a llevar a cabo del 15 al 19 de mayo aquí en las instalaciones del CIDIX. Está conformada en tres grandes rubros. El primer grande rubro es una conferencia magistral de 5 horas. Ya me tocó escuchar la temática, de hecho el sábado a nivel mundial, él estaba ahí en España, ¿no? A nivel internacional dio esta conferencia, y me tocó oírla así en pedacitos porque tenía algunas cosas que hacer, y sin embargo me quedó muy grato sabor de boca. Entonces la primera parte es lo de las conferencias magistral, que va a ser de 5 horas, luego va a haber otros dos grandes áreas, un taller para profesionistas y por otro lado un taller específicamente para familias, para papá, etcétera, etcétera. Creo que se va a tocar básicamente los mismos temas. La idea, y en ese sentido yo he sido muy cuidadoso, y se lo he comentado a la licenciada Ramos, tenemos que hablar el mismo idioma, los profesionales y los papás, las familias. Porque si yo hablo un idioma y los papás hablan el otro, no nos vamos a entender. Entonces, insistí mucho de que los profesionales, el material de los profesionales y el material de los papás fuera muy similar y que se hablara, insisto, en un mismo idioma para poder entenderlos. Y estos talleres, tanto para profesionales como para familias, se van a desarrollar lunes por la tarde, martes en la mañana, martes en la tarde y así hasta el viernes. Viernes por la mañana y viernes en la tarde, y se tocarán diferentes puntos que no voy a entrar en mucho detalle. Simplemente se va a establecer en la conferencia magistral un resumen que se habla desde el diagnóstico hasta la vida adulta, pasando por una serie de temas. Luego, lo que vendría siendo el taller, el cual en ese taller se van a trabajar sobre funciones ejecutivas, y se le otorgarán tanto a los padres como a los profesionales herramientas para abordar los problemas ligados a la alteración de las funciones ejecutivas, desde la parte práctica educativa a la terapéutica interdisciplinaria. Luego otro taller que se ha denominado la elaboración de historias sociales, va a ser 1 hora de la teoría y 4 horas la práctica. Vean ustedes cómo estos talleres están diseñados, son talleres realmente. Yo en un principio me opuse a que fueran únicamente para 40 personas, porque dije, bueno, necesitamos que haya más gente, que más gente tenga la oportunidad de participar. Sin embargo, Daniel Comín, el licenciado Maribel Ramos, no me dejaron ganar, y me rendí y entendí el propósito de los talleres claramente. Y se van a aceptar única y exclusivamente 40 personas. Este taller, pero el otro taller va a hablar sobre desórdenes de la alimentación. No se va a manejar el tipo de alimentación, pero más que el tipo de alimentación, o también aparte del tipo de alimentación que influye mucho como medio ambiente, también se van a manejar los trastornos de la alimentación. Yo me quedé sorprendido. Decía Daniel Comín en una de sus charlas, le preguntaba a sus padres, ¿el niño mastica o se traga toda la comida? No, yo no había caído en eso. Entonces ya empezó a explicar por qué.
Entonces, no es lo mismo que un niño con trastorno del espectro autista mastique la comida y se la trague, a que se la trague en pedazos completos. ¿Por qué razón? Porque si él tiene un trastorno gastrointestinal, por ejemplo, intestino permeable, etcétera, etcétera, la diferencia va a ser muy importante. Si ya llega masticada la alimentación a que llegue completa, entonces las manifestaciones se van a hacer mucho más intensas. Entonces, por eso se incluyó lo de los trastornos de la alimentación en este taller. Luego se hablará sobre las emociones de la familia, de las personas con TEA. Para mí es muy importante escuchar a los padres, ver cuáles son sus necesidades reales, entender a los hermanos, entender a las hermanas de los niños con trastornos del espectro autista. De tal manera que aquí en ese taller, en esta charla taller, se abordará desde una perspectiva no solamente biológica, sino también psicológica y social, la dinámica sociofamiliar de la familia de una persona con trastornos del espectro autista. Finalmente, para cerrar esta charla, se estima aproximadamente que en México, y es un estimado que no tiene un sustento cuantitativo, confiable ni válido, realmente es un estimado nada más, pero se estima que en México existen alrededor de 400,000 niños y niñas con trastornos del espectro autista que no han sido atendidos. Y repito, que no han sido atendidos, no que no han sido detectados, sino que no han sido atendidos. Y esto es muy grave, esto es muy serio, de tal manera que particularmente en México y en Nuevo León, los trastornos del espectro autista no son diagnosticados y mucho menos, por supuesto, atendidos de manera adecuada, de manera oportuna. ¿Y esto qué implica? ¿Cuál es el impacto social de esta falta de atención, de esta falta de detección oportuna? El impacto social es que se están perdiendo valiosas oportunidades para el niño, para la niña, para la persona con algún trastorno del espectro autista. Se han perdido valiosas oportunidades de investigación, de intervención temprana desde el punto de vista interdisciplinario, de oportunidades laborales, educativas, etcétera, etcétera. Aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hace 2 o 3 años, me tocó trabajar conjuntamente con la directora del Centro Universitario de Salud para desarrollar una estrategia de detección oportuna de estudiantes a nivel medio superior que ingresaban por vez primera a nuestras preparatorias. Y este programa ha ido creciendo, ya ha tenido un muy buen resultado. Ya, no todas, pero sí voy a decir que cuando menos 6 o 7 preparatorias nuestras ya implementaron un programa de adecuación de contenidos curriculares para estudiantes que fueron detectados que presentan particularmente síndrome de Asperger o que presentan hiperactividad y déficit de atención. Aquí en la Facultad de Medicina, cuando yo daba clases de farmacología, de perdido por cada auditorio que teníamos de 350 estudiantes, cuando menos teníamos 2 chicos Asperger, 2 estudiantes Asperger y cuando menos 6 o 7 chicos con hiperactividad y déficit de atención. Y esos chicos no eran atendidos, no podían terminar de contestar el examen, se distraían fácilmente, no les gustaba contestar la lista de albergos, había que detectar cuáles eran sus necesidades. Entonces, ahí están las estadísticas, hay mucho por hacer. Es un campo virgen que desde el punto de vista de investigación vale la pena invertir, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, e incluso me atrevo a decir que también desde el punto de vista político es un tema muy taquillero que favorece la generación de alianzas. Bueno, espero a través de esta presentación haberlos dado la información mínima necesaria para que ustedes sepan qué es lo que ya estamos realizando, pero cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo que esta unidad interno tiene y tendrá en los próximos, vamos a decir, 2 a 3 años. Les reitero la invitación a que si desean trabajar o colaborar de alguna manera desde sus respectivas trincheras de trabajo, bueno, son bienvenidos. Nosotros no tenemos más que un pequeño
cuarto aquí en el primer piso. La idea es irnos expandiendo en función de necesidades, y la idea es, a mí me interesa mucho trabajar de manera colaborativa con todas y con todos ustedes. Quiero finalmente reiterar la importancia que tiene el medio ambiente relacionado con los trastornos del espectro autista. Anteriormente, hace unos años, estoy hablando de 15, 20 años, decíamos que las vacunas, a través del timerosal, que es un conservador que tenía mercurio, era un factor predisponente para los trastornos del espectro autista. Se llegó a la conclusión de que no estaba relacionado, se canceló esa hipótesis. Se hablaron de otras hipótesis también de índole ambiental y fueron canceladas. Sin embargo, y todos se voltearon a ver todos desde la parte genética. Sin embargo, actualmente ahora empezamos a ver otra vez voltear hacia los factores ambientales, y se genera una nueva disciplina que es la epigenética. Cómo los factores ambientales alteran la traducción, no mutan, sino la traducción del DNA hacia el RNA mensajero, y el RNA mensajero, ese mensaje se ve alterado a través de alteración en el sistema de metilación, y nos va a alterar una serie de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita la epigenética, que estudia la correlación de los factores genéticos con los factores ambientales, está adquiriendo una importancia de primer nivel. Pues una de las ideas sería trabajar conjuntamente con instituciones aquí de nuestro estado vecino de Texas, si acaso nos dejan. He escuchado a varios de nuestros colegas investigadores aquí que tienen mucha proximidad con instituciones de salud pública del estado de Texas, Nuevo México, de la zona fronteriza, y creo que eso sería una muy buena oportunidad. Yo quisiera agradecerles la oportunidad que me han dado de venirles a presentar a nuestro bebé. Es la creación más reciente del CIDI. Esperamos seguir contando con las autoridades nuestras, de Francia, de la doctora Cortés, con relación a la evolución de esta unidad. No quisiera terminar sin antes pedir si alguno tiene alguna pregunta o comentario que sea al respecto. Con toda confianza. Aquí les voy a poner los datos de un servidor para que, si en caso desean contactarme, con mucho gusto y con toda confianza lo hagan. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta presentación. A dar inicio a lo que es esta etapa de preguntas y respuestas, de diálogo con el doctor Flores Briceño. ¿Cuál será el método? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, aquí en el auditorio levanta su mano para que le hagan llegar lo que es el micrófono o los micrófonos, y que pues, sea dinámico y que no nos entretengamos mucho en el traslado de también en Facebook, en Twitter y en Instagram estamos recibiendo preguntas, así que por favor adelante, vamos a tener alguna pregunta para que le hagan llegar los micrófonos. Comentario. Yo quisiera nada más hacer un énfasis. Me dio mucho gusto ver en la lista de aquí, sin hacer menos a nadie de usted, la presencia del personal de la Secretaría de Educación. Yo no sé si los obligaron a venir o qué dijeron, ¿no? Pero sobre todo la que el día 15, a lo mejor si no venían no les daban su cheque. Pero me da mucho gusto que la Secretaría de Educación esté presente, porque esa es la idea de establecer convenios de manera productiva con diferentes instancias, tanto gubernamentales como del sector privado. Sí, bueno, doctor, antes que nada, realmente agradecerle su ponencia, su trabajo realmente es muy trascendente aquí en Nuevo León. Lo felicito antes de hacer el siguiente comentario. Es relacionado comentó a la presencia de glifosato en los cultivos, cuando comentó el convenio que quiere manejar con la Facultad de Agronomía. Nada más para comentar, si el glifosato fue encontrado en los cultivos o en los productos que usted menciona, el HIV, guarda, etc., se debió más que hacer referencia al cultivo transgénico a un mal procesamiento de lavado, tal vez de los herbicidas que estos cultivos tal vez no se llevó de una manera adecuada, ya que los
los transgénicos no expresan glifosato, sino que expresan una enzima que degrada al herbicida glifosato. Así es. Entonces, nada más. Sí, correcto. Sí, es uno de sus comentarios muy válido. Nada más quiero hacer un comentario. Los productos que yo mencioné en esas tiendas no hemos hecho la evaluación, sino que son productos que son importados de Estados Unidos, que pueden traer esas características y que se están consumiendo aquí en nuestra población mexicana. La doctora Sanov hizo un experimento muy interesante. Obtuvo mazorcas que habían sido tratadas con biofosfatos y mazorcas que habían vamos a decir, sin los biofosfatos de manera natural, y se lo pusieron en las jaulas a los ratones. Los ratones no comieron absolutamente, no se acercaron a los elotes que tenían, las mazorcas que tenían biofosfatos. Se les restringió la alimentación y tuvieron que consumir esas mazorcas. Y entonces los ratoncitos empezaron a tomar actitudes de agresividad entre ellos y de repente se iban, se arrinconaban en diferentes partes de la jaula, no convivían, se les ponía otra vez juntos y no convivían. Entonces ella empezó a sacar ese modelo y llegó a la conclusión de que el patrón de conducta de esos ratoncitos que habían consumido los gatos era un patrón de conducta semejantes a los mismos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, por favor? Primero felicitarlo por su trabajo, doctor. Le agradezco, doctor. Y señala una problemática que en el área de la salud, y me llama la atención que para Nuevo León, que es un estado que se ha destacado por mucho trabajo, de que no tengamos registros. Y creo que es una problemática que permea en muchas áreas, porque una cosa es que no está la problemática y otra cosa es de que no se esté registrando. Y también sabemos los que estamos en este medio que el no registrarse repercute en muchas cosas y entre ellas los financiamientos. Así es. Entonces, esta invitación que hace de participar, no nada más dentro del CIVIC, sino dentro de otros sectores, la veo muy adecuada, muy oportuna, y por el trabajo que van a ustedes a desarrollar unos meses. Yo le felicito y ojalá todos los que estamos aquí podamos concientizarnos no nada más de este problema de la falta de registro, sino de la importancia que registremos dentro de nuestras áreas toda esta problemática que afecta a la salud y podamos tener en un futuro estadísticas confiables. Muchas gracias. Muchas gracias. Me acuerdo de un colega investigador de la Universidad de Oxford, allá en Inglaterra, decía, es que en México no hay, el principal problema de México es que en México no hay problemas. Y eso estaba sustentado precisamente en la carencia de estadísticas, porque el impacto de las políticas, de los programas, no pueden evaluarse de manera real. Las estadísticas se enmascaran, y el ejemplo lo tuvimos con el INEGI el año pasado, que había una cifra estadística maquillada, falsa, de lo que es la pobreza extrema en México. Entonces las estadísticas son fundamentales para la obtención de la generación de políticas, de programas, de recursos financieros, etcétera, etcétera, y sobre todo evaluar el impacto de esos mecanismos de intervención. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Yo soy estudiante en la Universidad y por eso me interesa mucho su investigación, la cual agradezco. Yo soy mamá de un joven con síndrome de Asperger. Mi pregunta es, ahorita usted que comentó dentro de su investigación sobre las escuelas que están condicionando a los alumnos con padecimiento del espectro autista sobre que estén medicados. También hay asociaciones que condicionan o convencen a los padres para que mediquen a sus hijos. Mi pregunta es si tiene alguna línea a todo niño con padecimiento del espectro autista que se le medique. Abierta el tratamiento farmacológico de los trastornos del espectro autista, pero también debo reconocer que habrá situaciones muy física de los chicos con trastornos del espectro autista, pero no darle ciertos medicamentos
darle ciertos medicamentos porque la maestra del grupo no quiere batallar porque el niño se para constantemente y le está haciendo ruido, entonces ya son de índole muy personalizado las situaciones. Entonces lo que hace el personal educativo, lo que hacen algunas organizaciones o instituciones es no quieren batallar y dicen, bueno, o lo llevan con el neurólogo para que lo medique, y por lo general le dan una medicina y va a estar todos van a estar muy tranquilos los primeros 3, 4, 5 meses como mucho, y luego va a haber efectos secundarios, van a empezar a decir, es que el niño volvió otra vez a los berrinches, es que no está durmiendo adecuadamente, se irrita muy fácilmente, vuelve exactamente lo mismo, entonces continúan en eso que yo le llamo el espiral farmacológico, le vamos a aumentar la dosis, le vamos a dar un medicamento más fuerte, etcétera, etcétera. Al niño hay que conocerlo, hay que atenderlo tal y como es. Reitero, sí habrá situaciones particulares que requieren la intervención farmacológica, eso estoy totalmente de acuerdo, pero de eso a que a todos los niños, o la mayoría de los niños, que ya se vuelva una rutina estarles exigiendo a los papás que el niño vaya medicado, ¿sí? El médico al neurólogo y que el neurólogo inmediatamente les prescriba un medicamento, eso no lo podemos permitir, definitivamente, por diferentes razones, no lo podemos permitir. Gracias, doctor. Gracias por su presentación. Si hace un diagnóstico temprano, o sea, una intervención temprana, digamos a los 2 años, se puede evitar que el niño llegue a la primaria con el requerimiento, o sea, con estos trastornos ya tan digamos, de requerir un medicamento, no sé, la experiencia que tenga usted en otros países. Debo de enfatizar diciendo lo siguiente: los trastornos del espectro autista, particularmente me voy a referir al síndrome de Asperger, no son una enfermedad, sino es una condición, como mencioné al principio, heterogénea, biopsicosocial, cognitiva, etcétera, etcétera. No es una enfermedad. Por otro lado, es una enfermedad, es una condición que no es una enfermedad, es una condición de índole genético que prevalece a lo largo de toda la vida. Toda la vida eso no se cura, no se quita. Sin embargo, sí se modifican, sí se atenúan las manifestaciones de los trastornos del espectro autista. No es lo mismo detectar a un chico Asperger, por ejemplo, a los 11, 12 años, como Melef, y está en secundaria, al detectarlo a los 3 años de edad. Las estrategias de intervención te van a abrir un panorama muy favorable de intervención, de entendimiento de sus necesidades, de atención oportuna de sus necesidades y de comprensión por parte de la familia, del personal de un médico, del personal de educación, de la de psicología, etcétera, etcétera, en etapas tempranas. Entonces, el pronóstico, como en todo, cuando se interviene de manera oportuna, el pronóstico es muy diferente. Entonces, algunos papás llegan con los niños de 4 o 5 años, ya se les da el diagnóstico, y una de las preguntas más frecuentes que yo escucho: doctor, ¿y se va a poder casar? Vamos a ver primero a ver si puede pasar de tercero de preescolar a primero de primaria. Y luego pensemos en su momento si puede pasar a segunda primaria y ahí nos vamos. La respuesta es sí, papás, sí, puede pasar. Pero oiga que hay una percepción equivocada de lo que son los trastornos del espectro autista. Para contestar su pregunta, entre más tempranamente se entienda a un chico con trastornos del espectro autista, mejor es el pronóstico. Las características, miren, simplemente les voy a poner 2 o 3 ejemplos de personas Asperger. Está Bill Gates, está Leonardo Messi, está Bill Gates, está Einstein, está Leonardo Messi, está la doctora Temple Bardeen, que es una doctora eminentísima a nivel internacional en neurobiología. Aquí en la universidad, yo calculo, ahorita por lo pronto en nuestras preparatorias tenemos registrados alrededor de 90 chicos Asperger. Ahí están saliendo, están adelante. Pero ¿qué tal si esa estrategia de intervención de inclusión educativa lo hubiéramos empezado desde preescolar? El panorama sería muy diferente. Tenemos que enseñar a vivir en diferencias. Muy bien. Vamos a dar pie también a una pregunta que viene de redes sociales, doctor. Comentario. Pregunta Mafra Digo, que si el gluten es un factor de riesgo. ¿Un factor de riesgo?
Ajá. Sí, el gluten se ha asociado de alguna manera u otra con la presencia de opioides en orina. Entonces, el gluten se ha asociado ya de manera inequívoca con los trastornos del espectro autista, a tal grado que la parte ambiental de los trastornos del espectro autista sugiere que se restrinja o minimice el consumo de gluten y que se elimine o disminuya o minimice el consumo de productos que contengan gluten, y no solamente de gluten, sino también de soya, por razones del metabolismo. Y esa situación se hace más grave cuando el niño o la niña tiene lo que se denomina intestino permeable. La situación se agrava más, porque las macromoléculas se absorben más grandes y los productos terminales van a dar hacia diferentes productos que no deberían estar presentes ahí. Entonces la recomendación es que se evalúe el esquema alimentario del niño o de la niña, de la persona, y se le sugiera al menos la restricción o la eliminación total de la ingesta de gluten en la dieta. Sí, así es. Bueno, muy bien, doctor. Quiero agradecerle su participación por este importante seminario donde presenta todo el tema del espectro autista, edad, y bueno, también mencionarle el evento que tendremos en el mes de mayo. Pueden seguir este evento en nuestra página de Facebook, diagonal CIDIX-UANL. Ahí pueden registrarse también como interesados en el evento. Lo van a encontrar como una actividad constantemente. Pueden estar siguiendo también los comentarios que pueden estar haciendo los organizadores. Así que pues los invitamos a que estén al pendiente de las jornadas aprendiendo sobre autismo, que serán del 15 al 19 de mayo. Bueno, y no me queda más que entregarle de parte de la doctora Noelia Cortés Hernández, la coordinadora del CIDIC, esta constancia por su participación, doctor. Felicitarlo no nada más por el conocimiento, no por la dedicación, sino por la actitud que siempre ha tenido de trabajar constantemente y sin detenerse. Felicitamos todos y muchísimas gracias. Gracias. Y ya con este diploma y unos 10 años más me van a aumentar un 5% del sueldo.